Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy, lunes 11 de julio, estamos nuevamente con ustedes para nuestro programa Musicalmente, un programa dirigido fundamentalmente a conocer sobre la salud mental en todos sus aspectos, tanto patológicos como del funcionamiento cerebral. Mil disculpas por el lunes pasado, no pudimos acercarnos a la radio, me complicó un poquito la huelga de transportistas, pero bueno, ya estamos acá y es importante saber que independientemente de las circunstancias, siempre los vamos a acompañar, vamos a poner siempre todo nuestro empeño para que ustedes tengan más conocimiento, para que ustedes tengan una mejor orientación de cómo funciona el cerebro, de cómo interaccionamos con los seres humanos, de cómo la salud mental es tan importante como cualquier otro aspecto de la vida, pero en especial la importancia en la conducción de cada ser humano, de cómo las sociedades deben definitivamente conducirse con empatía, con amor, con comunicación, cosas que en estos tiempos faltan tanto en nuestras interacciones. Muy bien, el tema de hoy es muy interesante, es un tema que probablemente ustedes hayan escuchado, pero hayan confundido los términos cuando por alguna u otra circunstancia se ha tocado este tema. Hoy vamos a hablar de un trastorno del sueño, que es un trastorno crónico, que no tiene cura, pero que se puede de alguna forma compensar disminuyendo sus síntomas con medicación y con cambios del estilo de vida. Hoy día vamos a hablar de la narcolepsia. La narcolepsia es un trastorno crónico del sueño, como les decía, que se caracteriza por una somnolencia extrema durante el día, caracterizado por ataques repentinos de sueño. Uno puede estar conversando con alguien y si es portador de esta condición, de pronto ¡pum!, se queda dormido. Y esta dificultad, como ustedes comprenderán, va a alterar la vida del individuo, no solamente en el aspecto laboral, sino también en el aspecto social, interrelacional, etc., si es que no hay un conocimiento adecuado de este proceso. Las personas que padecen de narcolepsia tienen dificultades para mantenerse despiertos durante periodos largos, sin importar las circunstancias. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? La narcolepsia puede provocar alteraciones graves entonces en las rutinas del individuo, en las rutinas laborales, como les decía, interpersonales, etc. ¿Pueden imaginarse ustedes estar en una conversación importante en el trabajo o estar dando un informe de cómo ha rendido la empresa y de pronto ¡pum!, quedarse dormidos? Si quienes los están escuchando no tienen conocimiento de que ustedes pasan por esta condición, pensarán que en realidad el trabajo no les interesa. O imagínense ustedes que están con su pareja en una relación amorosa, en plena relación sexual y de pronto ¡pum!, uno se queda dormido. ¿Qué creen que va a pensar la pareja? No le interesa, yo no soy importante para él o para ella. Por eso es importante no solamente conocer este proceso, sino ser conscientes de las características y las alteraciones que puede producir en la vida cotidiana y en ese sentido entonces poder difundir la información por la que uno está sufriendo de este proceso para que los demás no hagan una mala interpretación del hecho de quedarse dormido abruptamente. En ocasiones, vean ustedes, la narcolepsia puede estar acompañada de una pérdida repentina del tono muscular, proceso que se conoce como cataplegia. Entonces, puede producirse la cataplegia por una emoción intensa, y les cuento, emoción que usualmente es positiva, se puede producir con expresiones de alegría, con emociones en situaciones que son más bien reforzantes, y el paciente puede quedar paralizado por esta pérdida del tono muscular que, como les digo, se conoce como cataplegia y que puede acompañar a la narcolepsia. Tanto así que la narcolepsia se puede dividir en dos tipos. La narcolepsia de tipo 1,
la cual se acompaña de cataplegia, justamente de esta pérdida del tono muscular, y la narcolepsia de tipo 2, donde no existe cataplegia. Entonces puede presentarse este fenómeno con parálisis muscular. Como les decía, este trastorno se puede abordar a través de medicamentos y de un cambio del estilo de vida, y pueden disminuir claramente los síntomas, pero probablemente este sea uno de los trastornos del sueño donde la ayuda de la familia, de los amigos, de los empleadores y de los maestros, en caso se presente en adolescentes, es sumamente importante, porque como comprenderán, el poner en peligro la seguridad del individuo por ese trastorno puede ser sumamente frecuente. Muy bien, ya saben ustedes, entonces el tema de hoy es narcolepsia. Pueden ustedes llamar al teléfono de Radio Filarmonía 526161 y también conectarse a través del Facebook. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los síntomas cardinales de la narcolepsia? Lógicamente, el primer síntoma y más importante es la somnolencia excesiva durante el día. Las personas que padecen narcolepsia se quedan dormidas sin aviso previo. O sea, ni siquiera uno se puede preparar para este ataque brusco de sueño. Y como les decía, se puede dar en cualquier lugar y en cualquier momento. Pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que estamos trabajando o hablando con amigos y de repente uno se queda dormido durante algunos minutos o hasta media hora, que es el tiempo en que este ataque de somnolencia sin aviso nos puede dar. Una vez que uno se despierta, se va a sentir descansado, miren bien, pero después nuevamente nos sentiremos con sueño. Entonces, el síntoma nuclear de la narcolepsia es la somnolencia excesiva durante el día, que se da con sueños abruptos sin previo aviso, que nos pueden dar en cualquier lugar y en cualquier situación, y puede durar de minutos a horas. Muy bien. El otro síntoma cardinal importante es que hay grandes probabilidades que el paciente con narcolepsia experimente una disminución del estado de alerta, obviamente, de la concentración durante el día, porque lógicamente si yo tengo una somnolencia excesiva durante el día, lo primero en que se va a expresar esa somnolencia es en mi incapacidad de poder estar concentrado, de poder estar atento, y entonces no podré desarrollar mis actividades usuales durante el día. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, somnolencia excesiva durante el día, que puede ser, como les digo, un episodio abrupto, sin aviso, que puede durar entre minutos y media hora aproximadamente, se puede dar en cualquier circunstancia, y lógicamente esto se puede expresar por un problema en la alerta, un problema en la atención y en la concentración. Habíamos dicho que en la narcolepsia puede haber una situación compleja relacionada con el tono muscular. Entonces, el otro síntoma cardinal cuando se presenta es la pérdida repentina del tono muscular, proceso que se conoce como cataplegia. Ahora, no todas las personas que sufren de la narcolepsia sufren también de cataplegia. Es un grupo de personas con narcolepsia que pueden presentar cataplegia. Y les habíamos comentado entonces que gracias a la presencia de la cataplegia uno puede dividir entonces la narcolepsia en narcolepsia de tipo 1, cuando existe la cataplegia, es esta pérdida brusca del tono muscular, y la cataplegia de tipo 2 en la que no existe, y la narcolepsia de tipo 2 en la que no existe la cataplegia. Muy bien. Pero ¿cuál es la característica de la cataplegia? Como les decía, este fenómeno se caracteriza por una disminución del tono muscular. Y entonces, lógicamente, esto va a generar varios cambios físicos, desde problemas del habla hasta debilidad absoluta
de la mayoría de los músculos y puede durar unos cuantos minutos. La cataplegia no se puede controlar y es provocada por las emociones intensas, por lo general, como les decía, positivas, ¿no? Una risa muy intensa, una emoción muy intensa puede producir estos cuadros de cataplegia. Por ejemplo, una risa muy sonora, ¿no es cierto?, puede generar un cuadro de cataplegia y puede transitar, por ejemplo, que haya una caída brusca de la cabeza. Justamente en esta situación, los músculos que están alrededor justamente o que sostienen el cuello, ¿no es cierto?, pueden de pronto perder fuerza y uno tener la inconveniencia de vencerse la cabeza, ¿no es cierto? Y esto, como comprenderán, puede ser muy aparatoso si es que estamos rodeados de personas, ¿no es cierto? Entonces es importante tener esto en cuenta. Por supuesto que también pueden darse episodios de cataplegia en situaciones de temor muy intenso, en situaciones de estrés muy intenso, pero es característico que en emociones positivas, risas intensas, se pueda dar este cuadro. Vuelvo a repetir, no todas las personas con narcolepsia van a sufrir de cataplegia, ¿no es cierto? Entonces es importante esta diferenciación. Estos 3 síntomas van a ser fundamentales para hacer diagnóstico de narcolepsia. Pero hay otras características que también pueden ser importantes. Y acá voy a hablar de un tema que probablemente muchos de ustedes hayan pasado en situaciones de depresión o trastornos de ansiedad muy intensos, que es la famosa parálisis del sueño. Entonces pueden entender ustedes que no hay que ser narcoléptico para tener parálisis del sueño, pero las parálisis del sueño son frecuentes en los pacientes con narcolepsia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se puede presentar. Y como ustedes saben, la parálisis del sueño se va a caracterizar fundamentalmente por una imposibilidad de poder despertar luego de haber quedado dormidos. Pero miren ustedes, miren lo importante que es esto. La parálisis del sueño se da justamente cuando uno despierta y aún no se ha activado el músculo voluntario. Entonces uno está aparentemente consciente, conectado, ¿no es cierto?, pero no se puede mover. Y entonces esto va a provocar un miedo atroz, terrible, que dura segundos o minutos. Y es probable que sea consciente uno de lo que le está sucediendo y lo recuerde claramente. Hay personas que inclusive tienen temor de dormir, justamente porque pueden transitar por esta parálisis del sueño que, como les decía, suele ser muy terrorífica, muy terrorífica. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucede? ¿No? Como ustedes saben, cuando uno entra al estado de sueño, ¿no es cierto?, se dibuja una arquitectura del sueño durante la noche, ¿no? Primero nosotros transitamos por sueño profundo, ¿no es cierto? Y después de más o menos una hora vamos a entrar a una etapa del sueño que se conoce como sueño REM, que son las siglas en inglés de movimiento rápido de los ojos. En este momento de sueño REM es cuando nosotros vamos a ensoñar, lo que la gente conoce como soñar, ¿no es cierto? Es en la etapa de sueño REM donde uno va a ensoñar. En ese momento, en el momento de la etapa REM del sueño, cuando uno está soñando, el tono muscular disminuye o desaparece. ¿Para qué? ¿Por qué la naturaleza hace eso? Para que el individuo no actúe el sueño. Porque imagínense, yo estoy soñando, ¿no?, y tengo una actividad muscular importante, entonces si estoy peleando o estoy corriendo, yo lo que voy a hacer es, a través de los músculos que no han desconectado el movimiento, voy a actuar el sueño, y eso puede ser peligroso. Entonces, lo que la naturaleza ha hecho con el sueño es justamente desactivar el movimiento muscular para no actuar el sueño. Entonces, ¿qué sucede
en la narcolepsia. La característica de la narcolepsia es que cuando uno se queda dormido, rápidamente entra a la etapa REM en 15 minutos o menos. A diferencia del sueño normal, donde uno termina entrando a la etapa REM del sueño después de 1 hora. Y entonces al entrar rápidamente a esta etapa REM, ¿no es cierto?, no da tiempo a la desactivación justamente del músculo. O si se da, ¿no es cierto?, uno va a despertar rápidamente porque el sueño es más corto, pero no va a tener movimiento. Y esto se va a constituir entonces en una parálisis del sueño. Entonces, ¿por qué es más frecuente la parálisis del sueño en los pacientes con narcolepsia? Porque el paciente entra rápidamente al sueño y entra rápidamente a la etapa de sueño REM, el momento en que uno ensueña, ¿no es cierto? Y si despierta en ese momento, sus músculos, como estamos en etapa REM, van a estar inactivados. Y entonces uno va a tener conciencia del despertar, pero no se va a poder mover. Y entonces la sensación de encarcelamiento, la sensación de estar despierto y no moverse, genera un terror intenso que muchas veces hace que el paciente tenga un temor inclusive a poder dormir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante recordar esto. Es importante también recordarles que no todos los pacientes con narcolepsia tienen parálisis del sueño, pero resulta siendo muy, muy frecuente. Entonces, ¿cuál es el origen de la parálisis del sueño en el paciente con narcolepsia? Que rápidamente el paciente, cuando se queda dormido, entra a sueño REM, ¿no? Y entonces esto puede generar que despierte con una inactividad muscular y entonces se dé la parálisis del sueño. Pero hay algo más que es importante, vean ustedes. Es frecuente que los pacientes que tienen narcolepsia y parálisis del sueño también tengan alucinaciones. Alucinaciones que se pueden dar cuando el paciente está despertando o cuando el paciente se está quedando dormido. Cuando el paciente se está despertando, estas alucinaciones se conocen como alucinaciones hipnogógicas. Y cuando el paciente más bien está despertando, estas se conocen como hipnopómpicas. ¿Estamos de acuerdo? Pero como ven ustedes, se puede presentar al iniciar el sueño o al salir del sueño. Y estas son las típicas alucinaciones que también se pueden presentar, como les había dicho, en los trastornos de ansiedad, donde uno despierta y de pronto ve o siente que una persona se está acercando a uno. Un perfil oscuro se acerca a uno y uno entra en un terror indescriptible y no se puede mover. O de repente ve en el techo una oscuridad inmensa que parece una araña y que se está acercando a uno para atacarlo. Y entonces el terror aumenta. Estas alucinaciones se pueden presentar con más frecuencia en pacientes que tienen narcolepsia y parálisis del sueño. Entonces, no todos los pacientes que tienen este tipo de alucinaciones tienen narcolepsia. Pero si es un paciente con narcolepsia, parálisis del sueño, probablemente también vayan a sufrir de estas alucinaciones que les acabo de describir. Recuerden ustedes, son alucinaciones muy vívidas, terroríficas. Y esto va a generar que uno ya comience a tener miedo, como les decía, de quedarse dormido o de despertar. Es importante también saber que los pacientes con narcolepsia pueden tener otros trastornos por ejemplo, pueden tener apnea obstructiva del sueño. ¿Recuerdan? Lo hemos conversado en algún momento, que es este trastorno en el cual el paciente interrumpe su ciclo normal de la respiración cuando está durmiendo, proceso que se conoce como apnea, ¿no es cierto? Y esto va a generar, por supuesto, alteraciones en su metabolismo y en su respiración
que ponen al paciente, inclusive si es mayor de edad, en riesgos cardiovasculares, ¿no? El paciente puede sufrir una hipertensión, un ataque hipertensivo agudo, puede tener inclusive un infarto al miocardio, si es que no ha afrontado tempranamente la apnea obstructiva del sueño. Y esto se puede presentar en los pacientes con narcolepsia. Otra característica también es que los pacientes pueden presentar el famosísimo síndrome de las piernas inquietas, ¿no? Incluso cuando el paciente está despierto, esta sensación de movimiento de piernas que genera mucha angustia se puede presentar también en los pacientes con narcolepsia, ¿no es cierto? Entonces pueden ir comórbidos, pacientes con narcolepsia y con problemas de apnea del sueño, pacientes con narcolepsia y problemas de piernas inquietas. Otra característica que es interesante es que el paciente con narcolepsia podría, estando dormidos, tener comportamientos automáticos. Es decir, de repente están en el trabajo, se quedan dormidos y siguen haciendo su actividad, ¿no? Siguen revisando los papeles o siguen en la computadora conectados, ¿no? Y esto se puede presentar momentáneamente y el paciente no recordar que hizo estos movimientos automáticos. Lógicamente es una situación sumamente incómoda porque además la actividad que vayan a realizar usualmente no la hacen bien y no recuerdan este proceso. Entonces, estas otras características pueden acompañar a la narcolepsia. Entonces, hasta este momento, diremos lo siguiente. La narcolepsia es un trastorno del sueño crónico que usualmente se presenta en personas jóvenes, ahora lo vamos a ver, en personas jóvenes, y que se va a caracterizar por un sueño abrupto que no avisa, que puede durar entre minutos y media hora aproximadamente y que puede acompañarse de apnea del sueño, puede acompañarse de piernas inquietas, puede acompañarse de alucinaciones al empezar el sueño o al despertar, y lo que permite clasificar a la narcolepsia puede acompañarse de cataplegia, que es la pérdida del tono muscular brusca, lo cual define a la narcolepsia de tipo 1, y aquella en la que no hay cataplegia y se conoce como narcolepsia de tipo 2. Muy bien, como verán, es un problema realmente importante y que genera una disfuncionalidad muy alta. ¿Cuáles son las causas por las cuales se puede presentar narcolepsia? En realidad no se conoce exactamente la causa de la narcolepsia, pero la narcolepsia de tipo 1, que se acompaña de cataplegia, de esta pérdida del tono muscular, se ha podido establecer que hay una disminución de una neurohormona que se conoce como hipocretina. La hipocretina es justamente fundamental para ayudar el ciclo sueño-vigilia y muy importante en la etapa justamente del sueño de ondas rápidas o también llamado sueño REM, ya que siendo esto una característica de la narcolepsia y de la cataplegia, donde se pierde el tono muscular, es lógico pensar que hormonas que regulan este proceso, como la hipocretina, ¿no?, están más bien disminuidas, ¿no? Entonces pareciera, por lo menos en la narcolepsia de tipo 1, al ser acompañado de cataplegia, ¿no es cierto?, habría una disminución de esta neurohormona denominada hipocretina. También es importante la carga genética. Se ha podido establecer que aquellas personas que tienen familiares con esta característica tienen un riesgo mayor de hacer este proceso, y se ha podido establecer que las personas que sufren de narcolepsia, 1% de ellas tiene carga genética, es decir, familiares que tienen esta condición. Otra observación que es importante es que se ha podido relacionar la narcolepsia con la gripe porcina, porque aparentemente habría una asociación entre el uso de la vacuna
contra la gripe porcina y la mayor probabilidad de que el paciente pueda tener narcolepsia. Y por último, lo que hemos visto, claramente hay una alteración del patrón del sueño, donde el sueño REM, como les decía, se presenta rápidamente en el ciclo del sueño, y esto pues explicaría la narcolepsia con cataplegia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante recordar que hay una carga genética, 1%, y que aparentemente desde el punto de vista bioquímico había una disminución de la hormona denominada hipocretina, que es fundamental para regular justamente la parte REM del ciclo del sueño, la etapa REM del ciclo del sueño. Muy bien. Y entonces, ¿cuáles serían los factores de riesgo? El primer factor de riesgo, estimados oyentes, es la edad, porque generalmente la narcolepsia se presenta en edad temprana, entre los 10 y los 30 años, como les había dicho anteriormente. El otro factor de riesgo, como hemos visto, serían los antecedentes familiares, ¿no es cierto? Hemos visto que la carga genética puede explicar el 1% de los pacientes con narcolepsia, pero además se ha visto que cuando uno tiene un pariente con narcolepsia de primer grado, hay 20 a 40 veces mayor probabilidad de sufrir de narcolepsia. Entonces, tener un familiar con estas características es un factor de riesgo importante. Muy bien. Entonces, ya conocemos qué es la narcolepsia, cuáles son sus características más importantes, y ya conocemos qué complicaciones nos puede producir, con qué otros trastornos del sueño pueden generar comorbilidad, ¿no es cierto? Hemos visto con apnea del sueño, con el síndrome de piernas inquietas, puede ser sumamente frecuente, con parálisis del sueño, también puede estar como comorbilidad o presente dentro de los mismos síntomas de la narcolepsia, y ya conocemos cuál pueden ser los factores de riesgo, ¿no es cierto? La edad, gente joven, fundamentalmente gente de 10 a 30 años, la carga genética 1%, y tener familiares de primer grado con este problema, puesto que uno puede tener mucho más probabilidades de hacer la enfermedad. ¿Cuáles son las complicaciones que puede generar esta condición de la narcolepsia? Miren ustedes, lo primero es la mala impresión y las dificultades desde el punto de vista laboral y social que puede generar esta enfermedad, porque como ustedes comprenderán, al no haber conocimiento de esta condición y al no saber que esta condición produce estos síntomas, quienes rodean a la persona con narcolepsia pueden hacer una interpretación errónea de por qué el paciente entra rápidamente al sueño, sobre todo si está en una reunión o sea esta laboral o una reunión social o coloquial. La gente que rodea al paciente puede tener claramente una impresión errónea, como que no le importa, como que no tiene interés en la actividad que se está realizando. Puede verse hasta egoísta, ¿no? Porque inmediatamente al dormirse, cuando uno empieza a hablar, puede dar la impresión de que no solamente no me importa, sino que esta persona no es relevante para mí. Y esto puede traer como consecuencia la otra complicación, que es interferencia en las relaciones íntimas. ¿Se imaginan estar en una relación íntima con la pareja y que uno se quede dormido? Terrible. Lo hemos visto mucho en el cine, en las comedias, ¿no? Cómo las personas se quedan dormidas rápidamente en una relación y uno lo asocia al cansancio, etcétera. Imagínense que fuera una persona con narcolepsia. ¿Cómo podría explicar lo que le está sucediendo si es que la pareja no conoce la condición? ¿No? Otra de las características, vean ustedes, es la obesidad, porque los pacientes con narcolepsia usualmente tienen un metabolismo lento, producido por la condición de la narcolepsia, y al tener un metabolismo lento van a subir rápidamente de peso. Y entonces la obesidad también está asociada a la narcolepsia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
Si no se informa a quienes nos rodea, puede haber un mal entendimiento de lo que nos sucede, una interferencia en las relaciones íntimas, puede haber daño físico, lógicamente si de pronto pierdo el tono muscular o me quedo dormido manejando, ¿no es cierto? O me quedo dormido nadando, puedo tener un daño físico importante y la obesidad como consecuencia más bien de un metabolismo lento, ¿no es cierto? Entonces hay que tener estas consideraciones que son muy importantes para poder entender hasta qué punto la narcolepsia puede alterar nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Como comprenderán, el diagnóstico en primer lugar es clínico, ¿no es cierto? Ustedes van a ir al médico, ustedes les van a decir al médico lo que les está sucediendo y el médico lo que hará es preguntarles para poder definir el síntoma claramente, ¿no? Y entonces, si hay somnolencia excesiva durante el día, hay pérdida repentina del tono muscular, y les he dicho fenómeno conocido como cataplexia, ¿no? Entonces el médico tendrá un diagnóstico inicial para poder derivarlos hacia un especialista del sueño que usualmente es abordado por la especialidad de neurología. Acá en el Perú hay profesionales, especialistas, neurólogos, sumamente capacitados, formados en el extranjero, que pueden claramente hacer un diagnóstico preciso de este proceso y darles alternativas de tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, un diagnóstico formal, más allá de la clínica, de lo que ustedes le van a explicar al médico y lo que el médico pueda rescatar a través de su interrogatorio, se va a hacer y va a ser más profundo a través de diferentes instrumentos que tenemos a la mano para poder ayudar a afinar el diagnóstico. Y entonces, lo primero va a ser la historia clínica, como hemos visto anteriormente, pero luego vamos a tener que pasar por registros del sueño, ¿no es cierto? Registros del sueño que el paciente va a tener que hacer durante 1 o 2 semanas para que el médico pueda ver cuál es el patrón del sueño, en qué momentos uno se queda dormido y con qué características. Luego se puede usar algunos instrumentos que hoy se tienen a la mano como un actígrafo, que son estos relojes inteligentes que tienen la capacidad de poder registrar cuando uno está entrando al sueño, en qué etapa del sueño está y cuando uno está despertando. Esto va a ser sumamente útil para poder conocer el patrón del sueño, pero no solamente eso, sino también poder conocer la arquitectura del sueño. Como les he dicho, una de las características de la narcolepsia es que el paciente entra rápidamente al sueño REM, cuando debería demorarse 1 hora o más. Entonces, a través del actígrafo, con estos relojes, como les digo, vamos a poder tener también ese patrón. Por supuesto que va a ser necesaria una polisomnografía para poder describir claramente las características de este sueño, con su arquitectura, con los tiempos de latencia para quedarse dormido, los tiempos de latencia para entrar a sueño REM, y esto le va a dar una visión mucho más clara al neurólogo, al neurofisiólogo, para saber si estamos justamente transitando por este trastorno. Es sumamente importante. Y por último, también tener en cuenta que con todo este conocimiento, no estar en condición de poder conocer exactamente cuál es el patrón de nuestra narcolepsia, para que así el médico, a través del diagnóstico, pueda también tener una estrategia de tratamiento que nos pueda servir. Entonces, todos estos elementos de diagnóstico no solamente van a permitir confirmar que estoy frente a un cuadro de narcolepsia, sino también conocer sus características, que me va a permitir tomar la rienda del tratamiento y también de la prevención al conocer los patrones. Entonces, esto es sumamente importante, como les decía, no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento y el pronóstico. Muy bien. Entonces, ¿qué utilizamos para la narcolepsia? ¿Cómo debemos tratar la narcolepsia? Existen medicamentos para tratar la narcolepsia.
Y estos medicamentos son llamados medicamentos estimulantes. Lógicamente, lo que van a generar estos fármacos estimulantes es mantenernos despiertos y en alerta, justamente para poder realizar nuestras actividades cotidianas durante el día, ¿no es cierto? Y para esto hay fármacos que cumplen muy bien esa función, ¿no? Que inclusive puede incluir los fármacos que se utilizan para los trastornos por déficit de atención. Por ejemplo, el metilfenidato o las anfetaminas que se usan en los trastornos por déficit de atención tienen esta característica de mejorar la alerta y la vigilancia, mejorar la atención y la concentración, y pueden servirnos muchísimo para poder tratar este problema. También se pueden utilizar antidepresivos que se encarguen de mejorar la función serotoninérgica, como los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, o también fármacos de otro mecanismo de acción como los llamados antidepresivos duales, que son antidepresivos que actúan no sobre un neurotransmisor, sino sobre dos neurotransmisores. En este caso, sobre la serotonina y noradrenalina. Y esto puede generar no solamente que se suprima el sueño REM, vean ustedes, estos fármacos antidepresivos pueden disminuir y inclusive suprimir el sueño REM y aliviar los síntomas de cataplegia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los estimulantes los voy a utilizar para mantenerme en alerta y en vigilancia, para poder evitar dormirme durante el día. Los antidepresivos, como los inhibidores de recaptación de serotonina o los duales, inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, nos puede permitir suprimir el sueño REM o disminuir su frecuencia o aumentar la latencia antes de llegar al sueño REM. Y esto va a permitir que se alivien en lo posible los síntomas de la cataplegia, porque entendemos claramente que para que se dé esta inactivación muscular tenemos que estar en este periodo del sueño, ¿no es cierto? Entonces son muy usados para los episodios de cataplegia. También pueden utilizarse antidepresivos tricíclicos, estos antidepresivos antiguos, que no por ser antiguos dejan de ser buenos, ¿no es cierto? Como la colomipramina, la imipramina, que también tienen esta actividad de disminución, aumento de la latencia o más bien de eliminación del sueño REM, y esto puede evitar también la cataplegia. El problema de los antidepresivos tricíclicos es que producen muchos efectos molestos colaterales, como sequedad de boca, estreñimiento, etcétera, y puede ser un fastidio. Entonces, estos son los fármacos que usualmente se usan para la narcolepsia y que son, como les decía, muy recetados con propiedad y con conocimiento de parte de nuestros profesionales neurólogos, neurofisiólogos, que tienen la posibilidad de poder ayudar a los pacientes con esta característica. Pero también es verdad que pueden funcionar el cambio de estilo de vida, ¿no? También puede funcionar el cambio de estilo de vida para estos procesos. Vamos a atender una primera llamada antes de recomendarles qué cambios de estilo de vida nos podrían ayudar para la narcolepsia. A ver, parece... Muy bien, tenemos una primera llamada. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Con Jaime Barrios. Hola, Jaime, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Soy paciente psiquiátrico. Estoy tomando lo que es el valproato. ¿Ya? Estoy tomando la Supervide en la ¿Ya? noche, en la noche. ¿Ya? Y en la mañana tomo la fluoxetina en la mañana junto con el valproato. Pero Ya. me siento mi cuerpo sedado, con sueño. ¿Qué hago? ¿Cuál es la función del valproato? Porque que me diga, ¿eh? Gracias, Ya, gracias. ya. Muy bien, Jaime. A ver, Jaime nos está haciendo una pregunta interesante, ¿no? Porque uno también puede tener somnolencia durante el día producto del uso de un fármaco. Es correcto. Pero eso no es narcolepsia. O sea, cuando hay un origen farmacológico de la somnolencia, y esta somnolencia no es brusca, sino que uno está durante el día
con una disminución de la alerta y la vigilancia y tal, está tomando un fármaco que lo puede explicar, esto no es narcolepsia. Pero contestando la pregunta de Jaime, el valproato, el ácido valproico, es un fármaco que tiene varias indicaciones, ¿no? Se usa, por ejemplo, para migrañas, se usa, por ejemplo, para trastornos del estado de ánimo que no responden a los antidepresivos usuales, se usa en trastornos de ansiedad que no responden a los fármacos usuales para la ansiedad, pero también se usa para el trastorno bipolar, ¿no? ¿Por qué? Porque el ácido valproico tiene la capacidad de poder regular el estado de ánimo, de tal forma que el paciente que sufre un trastorno bipolar no tenga episodios en el que su ánimo más bien se dispara hacia arriba, proceso conocido como hipomanía o manía, o más bien cuando el paciente se deprime profundamente, proceso conocido, ustedes saben muy bien, como depresión. Entonces el ácido valproico nos va a ayudar a eso de manera importante. Vamos a asumir que Jaime ha recibido el ácido valproico porque el médico que lo ve sospecha que podría estar transitando por un trastorno bipolar. Si esto fuera cierto, tendríamos que haberle preguntado a Jaime, si nos hubiera dado tiempo, desde cuándo está usando el ácido valproico. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando uno inicia el tratamiento de un trastorno de estas características, el ácido valproico inicialmente puede producir somnolencia, pero después con el uso esta somnolencia va disminuyendo hasta que usualmente no incomoda, no molesta al paciente. Ahora, va a depender también de cuánto ácido valproico esté tomando nuestro amigo Jaime, porque también la somnolencia va a depender de la dosis. Pero es importante recordar lo siguiente: el ácido valproico es un fármaco que cuando se toma debe ser dosado en la sangre. Su concentración debe ser medida en la sangre. ¿Por qué? Porque el ácido valproico, para tener fines terapéuticos y para que no dañe al paciente bajo ninguna circunstancia, tiene que concentrarse en un intervalo adecuado para que no pase por encima de ese intervalo y sea tóxico, y no tenga una concentración por debajo de ese intervalo y no sirva para nada, ¿no es cierto? Entonces hay que respetar esta concentración que se logra en la sangre, ¿no es cierto?, para que el paciente pueda tener una respuesta adecuada. Entonces, mi querido Jaime, si estás tomando la dosis correcta y acabas de iniciar el tratamiento y te está produciendo somnolencia, no te preocupes, con el uso eso debe de resolverse. Muy bien. ¿Tenemos otra llamada? A ver. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, habla Matilde. Hola, Matilde. Consulta, doctor. ¿Cómo estás? Consúltame, Matilde. Yo lo llamo por la parálisis del sueño. Ajá. Eso le da a uno la parálisis y uno después se despierta, o no sé, ¿cómo es cuánto dura esa angustia de no despertarse? Porque mi hermana y yo ambas sufrimos de ese problema. Correcto. Pero solamente nos pasa si estamos echadas completamente mirando al techo. Entonces nunca dormimos mirando al techo, sino siempre de costado o boca abajo. Mira, ves, qué interesante. Entonces nos habíamos prometido que si alguna vez pasaba eso, bueno, un poco trágico lo que le voy a decir, ¿ya?, que nos cortara las venas una a la otra para estar seguras que si estábamos muertos o no, porque no quería que nos enterraran vivas. Ay, Matilde. Entonces, por eso le digo, ¿cómo se despierta? ¿Cuánto dura, doctor? Ya, perfecto. Ya, gracias. Matilde. Dime. Solamente dime, más o menos qué edad tienes, no quiero ser indiscreto, pero... No, yo tengo 75 y ella desgraciadamente ya murió, de 70 y ya, yo tengo perfecto. 75. Ya, somos... Pero lo sufrimos desde siempre. Correcto, no es correcto. una cosa que se nos ha venido ahora. Ya no nos pasa porque dormimos de costado o boca abajo. Perfecto. Y ella sí era obesa, yo no soy obesa. Ella era obesa, pero yo no soy obesa, pero no nos pasa de cuando ella era obesa, nos pasa desde siempre, pero no le puedo decir si estamos curadas o no, Matilde, porque dormimos de costado. una última pregunta. A ver, dígame. ¿Roncas? ¿Cómo no tengo compañero, doctor? No, pero ¿qué te decía tu hermana, pues? No dormimos nunca juntas, cada una tenía su ¿Y cómo se dormitorio. iban a pasar la voz
cuando les daba la parálisis. No nos podíamos pasar la voz. Le digo que nos pasaba, pero como nos pasaba a las dos, Sí. en diferentes momentos, no sé, Ya, en días, diferentes momentos. llegamos a ese acuerdo, pero Ya. nunca hemos compartido. Bueno, yo con ella no he compartido cuarto Perfecto. y cuando he estado casada, pues no, mi marido no se atrevería a decirme que roncaba. Eso, Matilde. Matilde. Qué buena. Ay, Matilde. Matilde, usted es de carácter importante, ¿no? ¿Ah? Muy importante, doctor. Ya, sí, ya, para que su marido no le haya dicho. Escorpiona, vasca y árabe. ¡Ay, vasca y ara! ¡Uy, Dios santo! Ya, Matilde, muchísimas gracias. Gracias por tu llamada. Gracias. Bueno, es importante, perdón, es importante la pregunta de Matilde y yo lo primero que tengo que señalar y agradecer a Matilde es su buen humor, ¿no? Su buen humor a pesar de todo. Gracias, Matilde. Yo creo que personas como tú, así de carácter importante, ¿no? Y con buen humor, son en realidad elementos muy importantes de aporte a sociedad como la nuestra. Ojalá sigas con nosotros hasta los 150 años, mi querida Matilde. Pero bueno, nos cuenta Matilde que ella tenía parálisis de sueño, ¿no? Sobre todo cuando ella estaba boca arriba, ¿no? O sea, mirando al techo, ¿no? Pero es interesante lo que dice Matilde porque en realidad cuando uno despierta y arranca la parálisis del sueño, ¿no es cierto? Y lo agarra uno en una posición boca arriba, puede ser por un movimiento anterior, no necesariamente porque se deba dar la parálisis de sueño siempre que uno mira hacia arriba. En primer lugar, puede darse también cuando uno está de costado. Entonces, y esta parálisis de sueño, Matilde, usualmente dura segundos a minutos, nunca es tan larga como para uno terminar muy consternado por estos episodios. Da mucho miedo, pero se resuelven en segundos o minutos. Sería terrible que duraran más tiempo, como tú nos has descrito, sería realmente terrible, ¿no? Y esta parálisis de sueño, mi estimada Matilde, usualmente se presenta cuando el paciente transita paralelamente con una apnea del sueño. Por eso te preguntaba si tú roncabas, pero veo que no has tenido registro. Y lo otro es que lo otro que es importante es que muchas veces, mi querida Matilde, cuando uno sufre de un trastorno de ansiedad o de una depresión mayor, justamente la latencia del sueño REM se acorta. Y uno de los síntomas puede ser la parálisis del sueño. Entonces habría que ver, mi querida Matilde, si en esos momentos estaba frente a un trastorno de ansiedad o una depresión. Creo que depresión no, porque con el humor que tienes difícilmente, pero sí ansiedad. Podría haber sido una posibilidad y esto haberte generado parálisis del sueño. Muchas gracias, Matilde, por llamarnos y por tu buen humor. Muy bien, aprovechemos entonces mientras que esperamos otra llamada y antes de empezar a leer lógicamente lo que nos están preguntando en el Facebook, ¿cuáles serían las cosas de cambiar en el estilo de vida? Vean ustedes, lo más importante, comprenderán, es hacer una rutina. ¿Estamos de acuerdo? Que el dormir y el despertar sean en lo posible a la misma hora, porque es una forma indirecta de forzar al sistema nervioso a seguir un patrón circadiano. Entonces tienen que tener una rutina en lo posible, dormir a la misma hora, empezar a dormir a la misma hora y despertar a la misma hora sería importante. Sería también importante que duerman siestas quienes sufren de la narcolepsia, que duerman siestas conscientes, que duerman siestas en las horas más importantes donde la somnolencia naturalmente, sin necesidad de tener narcolepsia, nos ataca. Por ejemplo, después de almorzar, ¿no es cierto? Sería bueno y saludable para quienes tienen narcolepsia de descansar unos 20 minutos, ¿no? O a veces a media mañana descansar 20 minutos, ¿no? Y esto podría disminuir la probabilidad de que tengan episodios de narcolepsia en otros momentos. Otra cosa que es importante es el ejercicio regular. Hacer ejercicio regular, sobre todo en las tardes, ¿no es cierto? Porque esto va a ayudar a mejorar
la arquitectura del sueño y va a poder corregir relativamente este problema. Lo otro que es importante es no tener vergüenza y cortarlo, hablar al respecto, a los amigos, a los familiares, porque imagínense que les da manejando, usted es un copiloto. Si él no conoce lo que les está sucediendo, no los va a poder ayudar, o en el trabajo. Entonces es importante perder la vergüenza y comunicar de este proceso. Y sobre todo, mis queridos oyentes, hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes. Si yo sé que tengo esta dificultad, tengo que ser prudente en mis actividades y no tener conductas de riesgo que si de pronto me da este ataque de sueño, no poder evitar dañar a alguien o dañarnos a nosotros mismos. Tenemos otra llamada. A ver. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, buenas tardes. Gusto escucharlo. Le habla Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. ¿Cómo estás? Fan número 1. Yo, doctor, cada día mucho mejor, por supuesto. Y al escucharlo usted los lunes, me llena de energías. Gracias, Mari de Carmen. cosas positivas, por supuesto. Doctor, al respecto de lo que nos está usted Sí. enseñando, ¿tiene que ver algo los ronquidos? Ajá. Ya. Gracias, doctor. Muy importante. Gracias Ya, por llamar. hasta la próxima. Sí, como les decía, los ronquidos son importantes porque si un paciente ronca fuertemente y su ronquido es irregular, no lleva un ritmo, ¿ya? Y su sueño no es reparador, o sea, al día siguiente se siente somnoliento, como que no ha dormido de manera correcta, probablemente estemos frente a una apnea del sueño. Y como les decía, en el apnea del sueño no es posible tener parálisis del sueño y podría ser comórbido a la narcolepsia. Pero, como ustedes han visto, la narcolepsia tiene síntomas muy, muy claros. Entonces, si ustedes roncan de manera irregular y tienen quien les pueda registrar ese ronquido, por ejemplo, si su pareja ha tenido la necesidad de dormir en otra habitación, por dos razones. Primero, porque ustedes lo despiertan con el ronquido. Y segundo, porque el ronquido es irregular y su pareja nota que ustedes por momentos dejan de respirar y se asustan, probablemente estén frente a un problema de apnea del sueño y eso amerita una intervención médica, por supuesto, porque aquellas personas que sufren de apnea del sueño tienen mayor riesgo de hacer accidentes cerebrovasculares, infartos agudos del miocardio, y esto puede poner en riesgo la vida. Entonces es importante poder descartar esta posibilidad. Como les digo, pueden acudir ustedes a especialistas del sueño, como les digo, conozco excelentes neurólogos y neumólogos que estudian muy bien estos procesos y pueden hacerles indicaciones claras, precisas y productivas que eviten que ustedes pasen por esta circunstancia y, por supuesto, pongan en peligro su vida. Es muy importante el ronquido cuando tiene estas características. Por supuesto, mi querida Mari Carmen, gracias por llamar. Entonces, me dice acá Pilar, gracias por estar ahí, Pilarcita, nos dice: buenas tardes, doctor Fernández, yo pensé que esto solo pasaba en las películas de terror y no es así, ¿no? Yo me imagino que yo voy a extender el comentario de Pilar en el sentido de que hemos visto narcolepsia en películas cómicas, ¿no? Donde uno está caminando, corriendo, pero ¡pum!, se cae dormido, ¿no es cierto? Y hemos visto parálisis de sueño efectivamente en películas de terror, ¿no es cierto? Donde a las personas les da parálisis de sueño, hacen las descripciones de lo que les está pasando, ¿no? Y la gente de alrededor piensan que podrían ser pues maldiciones o brujería, etcétera, cuando en realidad uno está pasando por parálisis del sueño, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, como hemos visto, son procesos que causan realmente terror, ¿no es cierto? Nos dice Yuli, gracias por estar ahí. Tengo una compañera que sufre esta condición, siempre se queda dormida en plena reunión
y lo atribuimos al cansancio. Si ustedes ven que este proceso se da abruptamente y la persona que está en la reunión no tiene control del proceso, mi querida Yuli, es bueno que esta persona se haga un descarte de narcolepsia porque puede ser este proceso. Imagínate, ella se duerme en las reuniones. Bueno, el único problema es que no se le va a ver bien desde el punto de vista laboral, pero imagínate manejando, imagínate cocinando, imagínate cargando a su hijo pequeño. Entonces hay que llevarle a Yuli esta información, ayúdala desde este punto de vista, puede hacer un descarte, como te digo, de este proceso y podría ayudarla mucho el uso de un fármaco que no le va a generar mayores molestias. Nos dice Guillermo, gracias Guillermo por estar ahí. Buenas tardes, tengo sueño intermitente hace 3 meses. ¿A qué se debe y cuál sería la consecuencia? Mi querido Guillermo, tu pregunta es realmente abierta, pero puedo darte algunas orientaciones. Si duermes en la noche y tu sueño se fracciona, puede deberse a varias causas. Puede ser, si es que estás tomando algún fármaco, un problema farmacológico, ¿no? Que tendrías que cotejar con el médico quien te medica. En segundo lugar, puede ser que tú tengas una alteración del sueño, donde el sueño efectivamente se interrumpe. Generalmente estos procesos pueden estar asociados, por ejemplo, a piernas inquietas, o puede estar asociado a apnea del sueño, que te despierta en la noche con una sensación de ahogamiento que, como les decía, lógicamente tiene que ser abordado por un médico especialista, ¿no es cierto? También se puede fraccionar el sueño, mi querido amigo, por trastornos de la ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizada, pueden darte también procesos de interrupción del sueño. En todo caso, es importante que veas un especialista y que te pueda ayudar en este proceso. Muy bien, mis queridos oyentes, muchísimas gracias por estar allí, muchas gracias por su interés por estos temas, gracias a todos los que nos escriben para agradecernos, a Conchito, a Marielita que siempre está ahí, a Nelly, a Miriam, a Ricardo, que estoy seguro que ha dejado de dormir para escucharnos, a Sol, a Pilarcita, a Carmen, a Elizabeth, que también está ahí con nosotros constantemente, por supuesto, a Julia, a Guillermo. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por sus preguntas, gracias a quienes nos están viendo en vivo a través del Facebook en Filarmonía, y estaremos con ustedes, por supuesto, el próximo lunes a las 2 de la tarde con otro tema interesante que llame su atención y que los permita tener un mayor conocimiento sobre la salud mental y el funcionamiento cerebral. Muchísimas gracias y que tengan una linda semana.